Mm, ¿Qué tal, chicos? Hoy día vamos a aprender sobre los grandes movimientos literarios, literatura antigua, clásica, oriental. Este tema es muy variado, puesto que vamos a abarcar sobre literatura india, hebrea, china, que tuvieron un aporte esencial en toda la literatura universal. Veamos la primera, por favor. La literatura india. Empecemos con el primer punto. Contexto histórico. Menciona que la literatura india clásica consiste en textos escritos en sánscrito. Hacemos una pausa. ¿Qué es el sánscrito? Es una lengua indoeuropea que se conserva en los textos sagrados en la India. Dice a continuación, los Vedas, que son textos sagrados de los brahmanes, son los textos más antiguos, es cierto. Los Vedas significa conocimiento. Estos textos, me estoy refiriendo a los Vedas, son los más antiguos de la literatura india. Dice que las historias fueron escritas en forma de poemas épicos. Tenemos la obra de Mahabharata, Ramayana. Por ejemplo, Mahabharata es un extenso texto épico mitológico que data del siglo III a.C. Ahora bien, pero la literatura no se ha desarrollado mucho porque las historias se transmitían oralmente de generación tras generación, que posiblemente éstas se hayan tergiversado y se hayan perdido con el tiempo. Siguiente punto, la literatura, como todas las artes indias, ha florecido de los musulmanes. ¿Quiénes eran los musulmanes? Musulmán era la persona que ha pronunciado su fe al dios Alá o Mahoma. ¿Quién es Mahoma? Mahoma es el mensajero de Alá. ¿Ya? Se dice musulmán a toda persona que tiene fe en esos dioses. Estos musulmanes tuvieron una influencia muy directa hacia el pueblo de la India, de tal manera que ésta pudo florecer y pudo ampliar su conocimiento en cuanto a la literatura y en cuanto a su producción. Tenemos los británicos que posteriormente también tuvieron en la época moderna una influencia en la cultura india. Tenemos allí el mapa, como ustedes podrán ver en el mapa, podemos ver de que la India pudo tener la influencia de quienes habíamos dicho, de los musulmanes, incluso de los británicos. Así que tuvo una literatura muy variada. Como pueden ver ahí hay una figurilla de la escritura que posteriormente se desarrolló. Ya habíamos dicho de que al inicio en la literatura india se pudo extender su literatura de generación tras generación, que poco a poco fue desapareciendo, pero de allí, con las influencias de los musulmanes y los británicos, pudieron hacer una literatura más plena y óptima. Pasamos al siguiente. Épocas. Exacto. La literatura india tuvo épocas, por ejemplo, el periodo védico y el periodo clásico. El periodo védico ya habíamos dicho que viene de Vedas. Vedas. ¿Y qué significaba Vedas? Vedas significan textos más antiguos de la India. Veda significa conocimiento, así que estos fueron textos más antiguos de la India. Encontramos aquí básicamente textos religiosos. No se olviden, por favor.
Ahora, en el periodo clásico encontramos los géneros que son épico, tenemos al dramático, el teatro, el lírico y el narrativo. Por ejemplo, en el épico, para citar, tenemos el Mahabharata. ¿De qué habla esta obra? Como ya habíamos mencionado, es un texto épico mitológico del siglo III a.C. Tenemos el teatro, ¿no?, que fue popular, se dio en verso y también en prosa, es decir, en poemas, y también fue narrativo, libre. Tenemos el lírico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la obra Ritu Sanhara. ¿De qué se trata? Es un poema lírico de exaltación al amor y a la naturaleza. Así es. También tenemos en narrativa abundantes recopilaciones de cuentos. Tenemos a Panchatantra. ¿De qué trata? Es una colección de fábulas en sánscrito. Ya habíamos dicho de que sánscrito es la lengua indoeuropea que se da en prosa y en verso. Como ustedes pueden ver allí, son algunas de las obras que les he mencionado ya anteriormente. Pasamos a la literatura china. El contexto histórico encontramos que su literatura, a partir de los más antiguos archivos oficiales, mantienen un legado. Nacieron en la época de la dinastía de Ming. ¿Qué significa la dinastía de Ming? Fue un gobierno que dató entre los años 1368 y 1644. Fue uno de los mejores gobiernos en la dinastía de Ming. ¿Por qué decimos que fue uno de los mejores gobiernos? Porque mostró disciplina y estabilidad en su gobierno. Luego tenemos en el siglo XVII que se ha hecho una estimación en China, en la literatura, por la gran producción de libros a comparación del resto del mundo. Entre sus características tenemos el origen. El origen dató en el año de 3500, desde el año 3500 a.C. hasta finales de la dinastía de Qin. ¿Qué es la dinastía de Qin? Es una dinastía que duró casi 3 siglos. 3 siglos, chicos, 3 siglos. Se desarrolló desde 1664 hasta 1911. Fue una de las dinastías que duró más tiempo en China. Una de las huellas encontramos en las vasijas de bronce. Acá hay un punto que mencionar. Los chinos hacían las vasijas, que estos eran fabricados hace 20.000 años aproximadamente. Estas vasijas fueron objetos en bronce, en jade y hasta en hueso. Tenemos el tema basados en la filosofía y en la historia y en la lírica, es decir, en poemas. Ahí tenemos en el mapa, tenemos cómo es que la literatura china tuvo una gran influencia, de tal manera que fue casi independiente ante las demás literaturas que han transcurrido con el tiempo. Pasamos a la literatura hebrea. Su origen dice que la literatura hebrea está catalogada como clásica, es una compilación entre verso y prosa. ¿Por qué? Porque está compuesta por poemas. Por ejemplo, su libro básico es la Biblia. Allí encontramos los llamados salmos, los llamados también el Eclesiastés, el libro. Entonces fueron escritas por judíos y no judíos. Así es, la literatura hebrea se dice de que tuvieron 40 hombres que escribieron la Biblia. Estos formaron parte de judíos y no judíos. Pasamos al siguiente. Dentro de sus características tenemos que ellos prohibían principalmente la adoración a los ídolos. Era muy religioso, muy apegado a la ley y a Dios. Las enseñanzas y preceptos tenían normas que cumplir,
la persona tenía que llevar una vida recta, una vida pulcra, ¿no? Teniendo una relación estrecha con Dios. La relación estrecha con Dios, como ya lo había mencionado, la Biblia es el libro sagrado de ellos, por supuesto. Más adelante vamos a ver cómo era su escritura. La ley compilaba 5 primeros libros que tenemos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La Biblia, que es el libro sagrado, estaba escrita en hebreo, griego y arameo. Por ejemplo, el Dios que menciona allí es Jehová. Está allí su escritura, que está en tetragramatón, su escritura que era formada por solamente mayúsculas en nuestro idioma castellano. Entonces, esta es la escritura en hebreo de Jehová. Luego tenemos su mapa de que la literatura hebrea fue un gran imperio dividido en 12 tribus. Así es, son los llamados israelitas. Muy bien, chicos, eso es todo. Cualquier otra pregunta me lo hacen saber con respecto a este tema en plataforma o con cualquier otro medio.